Vale, pues mira, para empezar, cuéntame un poquito, así en dos líneas, qué es lo que se va a encontrar el público. Yo creo que se va a encontrar una película tragicómica donde una tragedia entre dos personas las une. Y creo que la película busca tanto la realidad de eso y lo bonito de eso, pero también los obstáculos que trae y lo ridículo que resulta según qué situaciones, sobre todo en temas médicos y compañía, donde es un poco surrealista encontrarte en esa circunstancia. Y espero que la disfruten. ¿Te ha costado mucho levantar el proyecto? Porque entiendo que es un proyecto muy personal, es una peli pequeña, diriges, escribes también. No sé si has estado metido también incluso en labores de producción, aunque no parezca... Sí, 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 no, no, sí, 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 por supuesto, la productora la fundé para esta película, o sea que yo estaba al cargo de toda la parte de producción ejecutiva, estaba yo al cargo. A ver, costó mucho de levantar, pero la cosa es que se fue levantando de forma paulatina. O sea, yo no tenía una idea de la envergadura que iba a tener esto cuando empecé. Simplemente empezaron a salir cosas, de repente me dieron una beca de la universidad en la que estaba en Estados Unidos estudiando, de repente hicimos un crowdfunding y funcionó mejor de lo que esperábamos y de repente levantamos un cierto dinero y diversas fuentes fueron entrando, aparte de por supuesto ahorros propios y francamente, seamos francos, también hubo una ayuda de Family, Friends and Fools, que le llaman en ADE, donde la película pudo llegar a ser lo que fue. Podría haberse quedado a medio camino perfectamente, pero por suerte llegamos al final y al puerto y hemos tocado tierra. O sea que estoy muy contento en ese respecto, pero no daba dos duros cuando empecé a escribir este guión. O sea que realmente ha sido un pequeño milagro, la verdad. Y en ese sentido, ¿qué fue lo más complicado de poder conseguir, de materializar? Creo que nos olvidamos muchas veces, y creo que esto es un error generalizado en el mundo del cine, que cuando se acaba de rodar se acaba la película. Hay muchas veces que se pone toda la carne en el asador para rodar y para poder conseguir rodar, porque rodar es tan caro y tan difícil que eso resulta ya un reto colosal. Entonces, para cuando acabas de eso es como que respiras. Pero tienes ahora mismo un montón de clips que no dicen absolutamente nada y tienes que empezar a montar. La gente no sabe que hay que hacer no solo diseño de sonido, pero también luego mezclas de sonido para, depende de dónde reproduzcas eso, se va a sonar de una manera o de otra. Color, empiezas luego distribución, empiezas materiales y tal, y se convierte en una montaña mucho más grande de la que de la que yo al menos había planteado al principio, sobre todo porque no tenía una idea clara. Yo no había hecho nunca la postproducción nunca había llevado la postproducción de ningún proyecto y no sabía la cantidad de pasos que hay, a pesar de que los conocía, pero no sabía lo que requerían y sobre todo monetariamente no sabía lo que requerían. Y entonces hemos tenido que sacar desesperadamente de debajo de la cama los billetes para poder ponerlos, para poder llegar al final. Entonces, realmente en ese sentido ha sido un error de cálculo del cual he aprendido, pero que sin embargo ha salido bien. O sea que estoy muy contento con el producto final y con lo que estoy presentando. Entonces, en cierta manera, bueno, pues nos hemos salido aireados del accidente, o sea que bien. Pero eso que comentas me parece interesante porque suele ser un olvido generalizado, tanto dentro como fuera. Y cuando hablo con gente que se dedica sobre todo al tema del cortometraje y tal, quizás lo tienen como más asumido, que prácticamente la mitad de lo que tienen que invertir es luego en la fase de postproducción y sobre todo distribución y promoción, que al final la gente tiene que conocer la peli. Creo que la parte de postproducción sí que la asumen más los que han estudiado cine. Es que yo pienso que no estudié cine, yo estudié interpretación. Entonces yo tenía conocimientos de cine, pero no lo había estudiado per se. Entonces he ido un poco a trompicones en este sentido. A pesar de que artísticamente tenía muy claro lo que quería hacer, me he balanceado mucho en mi equipo para poder realizarlo.
Y creo que, sin embargo, la parte de distribución y de marketing en general, ahora que he hecho máster en SCAC, ahora que ya me he formado más, me estoy dando cuenta de que mucha gente no tiene en cuenta ese dinero y que creo que muchas veces es lo que frena a la industria española de hacerse más grande y de crecer. Creo que muchas veces hay otras industrias que están más generalizadas, pero porque invierten el doble, el triple, el cuádruple del presupuesto inicial únicamente en distribución. Y ahora esto es algo que he aprendido, porque además me encanta la distribución, es donde mejor me lo paso. Entonces creo que es algo donde creo que podríamos aprender todos y coger una hoja de otras industrias que están haciéndolo. Y respecto a la peli, el que tú aparezcas también como protagonista, ¿fue fruto de la necesidad, por lo que estamos hablando de necesito, o realmente tenías pensado en participar como parte activa dentro del casting? No, muy al principio hubo un mundo donde yo o actuaba o dirigía. Muy al principio. Para cuando estaba escrito el guión yo ya sabía que yo iba a hacer el papel protagonista. O sea, no el papel protagonista porque no soy yo, pero el papel que iba a hacer yo. Básicamente porque es un papel que está tan basado en mí. Es un papel que nace muy desde la verdad, no tanto de experiencias vividas, que también, pero sobre todo de una personalidad, de un ser que yo no sé si habría sido capaz de proyectar en otra persona, de proyectar en un actor, y que no me resultaba tan difícil entrar de una cosa a la otra, porque al final estaba haciendo de mí en las dos partes. A pesar de que era una persona cambiada, y ahora soy una persona cambiada de la que dirigió la película también, pero al final somos todos la misma persona. Entonces sí que fue siempre la idea de que yo actuara en la película. Y a ese respecto, ¿no resulta complicado el tema de estar preparando el plano a los actores, estar preparando al mismo tiempo? Es decir, si estás delante de la cámara, no puedes estar pendiente de cómo está saliendo todo. Esto es un punto. Sí, absolutamente. A ver, fue muy difícil hasta que encontramos un modus operandi en el cual nos funcionaba. O sea, al final lo que quedó, los primeros 2 días de rodaje, que además eran días donde yo tenía que enfrentarme a cosas bastante grandes, porque la script supervisor dio positiva de COVID el primer día de rodaje, entonces tuvimos que buscar un sustituto en 24 horas. Mientras tanto yo tenía una de las escenas más importantes y dramáticas de mi personaje, pasaba esa misma tarde. Entonces el primer día fue caos, pero a partir de allí yo me di cuenta de que uno necesitaba no estar corrigiendo plano a cada toma. Yo tenía que confiaba a ciegas en mi ayudante de dirección, entonces yo aprobaba plano al principio de cada toma, luego hacíamos las tomas que hiciera falta a nivel técnico para que saliera, si había cambios sustanciales se me avisaba, y luego yo aprobaba plano al final, cuando consideraban que había una toma buena que tal, donde yo actuaba. Si yo no actuaba, obviamente se dirigía de forma habitual. Entonces eso me permitía quedarme en personaje, quedarme en el papel de actor durante el tiempo prolongado que estábamos rodando ese plano, porque si no, era un entrar y salir permanente que era muy difícil. Y luego lo que también incorporé a partir del segundo día fue que le busqué una colonia a mi personaje. Había visto una entrevista con Natalia Berbeque en la cual decía que ella cogía una fragancia para cada personaje, que eso era muy importante como en su proceso, y que luego esas fragancias no las volvía a tocar nunca más porque eran como la llevaban como a esa persona. Y yo hice lo mismo. Yo me fui a una perfumería, compré una colonia para Daniel que me recordara a Daniel, y entonces yo ya la llevaba siempre puesta en la muñeca y me olía la mano cuando tenía que entrar en escena, porque si no, es que eran demasiadas cosas, es que es físicamente imposible. Claro, es que ahí me estoy imaginando que seguramente tuvo que haber algún momento de decir, me he metido en un fregado que no puedo controlar, porque al final es lo que dices, son muchas cosas, es estar en muchos sitios a la vez. Entiendo que hay un punto, aunque luego al final se consigue superar, pero existe ese punto de vértigo, de igual esto me queda grande. Debo decir que nunca hice esa realización. Creo que eso requiere de una vista desde lejos, que igual viéndolo ahora sí que puedo decir, creo que eso igual... tú dijiste, sí, claro, yo me comeré el búfalo, ¿sabes? No podías. Pero en ese momento, absolutamente no. En ese momento, soy una persona muy pragmática en la cual mis sentimentalizaciones y mis inseguridades no tenían cabida en ese rodaje. O sea, yo me presenté y me levantaba y pensaba en la película,
me dormía y pensaba en la película, y mi problema era que la furgoneta se nos había roto de un día para el otro, y que tenía que actuar tal escena y que tenía que prepararme y aprenderme el guión y demás, y que tenía que dirigir tal, y cómo íbamos a hacer esa selección de planos, que no teníamos dos opciones y no sabía tal. Eso era lo que ocupaba mi mente. Mi mente no tenía lugar para pensar si lo que estaba haciendo tenía sentido o no. O sea, yo tenía el proyecto en mente, el equipo en mente, y eso eran mis dos prioridades, y ya está, no nada más. Y ahora hablemos de Eva, porque es la gran protagonista, es decir, Una que reina. tenías que tener muy claro quién iba a interpretar ese papel, sobre todo por las complicaciones de las que estamos hablando. Ella tenía que funcionar sí o sí. Ella fue una de las mayores bendiciones que vino con este proyecto, tanto a nivel de amistad, ahora somos muy buenos amigos, pero también a nivel de profesionalidad. O sea, qué gusto poder depender de ella y decirle, mira Eva, hemos hecho estos cambios, hemos hecho tal, y que sea una adaptación inmediata. Es una grandísima profesional, es muy distinta al personaje, lo cual yo no me esperaba cuando la conocí. O sea, yo cuando acudí a Eva es porque había hecho algunos papeles en los cuales yo veía la energía del personaje. Y luego cuando la conocí, ella es una hippie, ella es una tía como súper enrollada, súper tranquila, y para ella eso es lo que la trajo del proyecto, que era precisamente un cambio de registro muy grande y uno de los primeros papeles protagónicos que ha tenido la oportunidad de hacer, porque tampoco no caen del cielo. Entonces, ella estaba tan contenta de participar en este proyecto y funcionamos tan bien desde el principio que de verdad fue un gusto. O sea, en plan, salva la película en muchos casos. Le debo muchísimo a Eva, y de verdad que ha sido la mejor combinación que podía haber sido entre tanto como actor como director. O sea que inmejorable. Luego ha habido muchos cambios, es decir, la película que vamos a ver en cine, la que va a poder ver el público, ha cambiado mucho respecto a lo que había en guión y rodaje. Es decir, habéis rodado de más o alargado escenas que los han cortado. Es decir, el montaje ha modificado mucho. No mucho, también porque por limitaciones teníamos que tener todo bastante cerrado antes de empezar. No me podía tomar el lujo de hacer tomas improvisadas que me habría encantado de hacer tomas improvisadas al final de cada plano. Decir, y ahora haced lo que queráis. No podía hacer eso. Pero sin embargo sí que hay cosas que cambiaron mucho en montaje. A nivel de pausas cómicas, a nivel de pequeños... Hay algunos actores que eran muy buenos en tirar pequeñas frases fuera de guión que funcionan perfectas y están metidas muchísimas. Muchísimas, algunas. Y luego hay alguna escena que cambió de orden, hay algún flashback que cambió de orden para mantener el ritmo de la película. Pero casi todo el metraje que rodamos, el 95%, ha acabado en el corte final. O sea que sí, hay algunas escenas que cortaron. Yo tiendo a sobreescribir mis escenas, tiendo a escribir diálogo como si fuera teatro. Y muchas veces el cine requiere de edición. Pero sí, eso fue el cambio principal que hubo. Luego, tiene un tono que es interesante porque no deja de ser una peli dramática, pero es lo que has comentado, tiene sus puntitos de comedia, algunos muy, muy exagerados, pero juega como su propia realidad, por así decirlo. Es una película en ese sentido como con un puntito muy de fábula. Creo que soy una persona bastante sardónica, en la cual en los momentos más difíciles he querido irme a tomar una copa y reírnos de la situación y de lo que está pasando y de lo ridículas que resultan algunas situaciones. He visto, por ejemplo, gente que se le ha muerto gente y la burocracia funeraria es ridícula. Y la burocracia médica es ridícula, cuando estás en momentos de crisis máxima personal, pero sin embargo tienes que estar pensando en que la copia del DNI no les funciona o la tarjeta sanitaria, no sé cuántos. Y esa dicotomía me parece muy graciosa. Y la dicotomía de dos personajes absolutamente de pez fuera del agua también me parece muy graciosa. Entonces, por mucho que yo no sé si sería capaz de hacer una comedia al uso, porque creo que requiere de un genio, y creo que la película tampoco quería que fuera un drama al uso, porque si no, por la premisa se acabaría convirtiendo en un melodrama y no me apetece, no era por donde quería llevarlo. Entonces tuve que encontrar este balance que creo que es muy ad hoc a mi tono y mi voz y cómo yo veo el mundo, mi día a día. O sea que sí. Sobre todo creo que funciona también mucho
la propia presentación de la película, cuando Eva y tú os conocéis, porque supone un impacto al espectador, porque uno se imagina esa secuencia, esa situación en la vida real, y es muy incómoda, es muy violenta. Además, creo que te tira mucha información de golpe, entras muy rápido, lo cual creo que es necesario. Tienes 1 hora y media, la mayoría de películas ahora duran 2 horas, 2 horas y media. Tienes 1 hora y media para meter mucha historia y muchas cosas que pasan y muchos personajes, como tú decías. Entonces, creo que te da mucha información al principio, es una situación muy incómoda y sin embargo creo que es la primera escena en el hospital la que te da el primer permiso a reír como público. En el momento en el que el enfermero le dice a la enfermera que se parece a Rosalía, en ese momento es cuando el público dice, igual esto no va en serio. Y porque antes hay un par de bromas que yo siempre que las he visto la película con público, la gente no se ríe, no se atreve. Noto como tensión, pero no se ríe. Y sin embargo ahí dicen, que la película no va en serio tanto. Entonces se permiten reír y a partir de como el minuto 15 o así ya empieza a reírse de la incomodidad de la propia película el público. O sea que es interesante. Y que luego tiene momentos muy íntimos, muy tiernos. Pienso, por ejemplo, en ese flashback en el que habláis Ernesto y tú en la playa, que estáis sentados, que la cámara nos mira por detrás, o incluso la secuencia de las lentejas también tiene ese puntito romántico también, que la película en ese sentido sabe jugar y sabe cómo conseguir que el público empatice y quiera a esos personajes a pesar de todo lo que están volviendo, porque al final no deja de ser una situación un tanto extravagante. Yo creo que romantizo mucho el amor, entonces a mí los momentos íntimos, tanto entre amigos, creo que la relación también, la relación igual más tierna de toda la película es la que tiene Natalia, la protagonista, con la madre de la niña enferma en el hospital. Creo que los momentos íntimos de cariño son donde más honesta se vuelve la película. En los momentos en los que los personajes están activamente cuidándose el uno al otro, y creo que eso es lo que hace que la película no sea solo una comedia, que también tenga un punto de realidad y de bajarlo a la tierra y de realismo, porque creo que es donde yo más sobrecogido me he sentido en mi vida personal también, donde de repente he visto a la otra persona y la otra persona y me he sentido visto por la otra persona. Entonces ahí es donde sacas el juego dramático y donde a mí es donde se me llena el corazón cuando estoy viendo la película. Creo que son los momentos más sinceros. Pues nada más, no sé si quieres añadir alguna cosita más, si crees que se nos ha quedado algo en el tintero. Yo solo te quiero agradecer que estés aquí, muchas gracias. De verdad que es un poco surrealista que esta película que he hecho en un vacío donde nadie me estaba esperando y nadie tal, que de repente la hayáis visto gente como tú, que vengáis y que me hagáis preguntas tan inteligentes y que se nota que habéis visto con intención la película. De verdad, no os lo puedo agradecer suficiente. Hacéis el trabajo de Dios a nuestros egos. O sea, de verdad, gracias. y nada, y espero verte a la próxima. Pues lo he dicho, muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno de la peli. Gracias.